Nicolás Copano 92.9. 5:43. La oportunidad de conversar sin auriculares de la radio es única y se da solamente acá en Radio La Clave. Por eso mismo estamos con el vocero del movimiento laico de Osorno, Juan Carlos Claret. La postal, la frase de los zurdos de parte del... me voy sacando los audífonos y te invito a ti que lo hagas para poder conversar de tú a tú, como si no estuviéramos en radio, como si no estuviéramos en vivo, como si no estuviéramos... Juan Carlos, primero, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias a Radio La Clave por darnos una oportunidad para hablar. Tú eres vocero del movimiento laico Osorno. Efectivamente, desde hace 9 meses estamos trabajando. Inicialmente éramos un grupo reducido de laicos, gente comprometida, y a medida que fueron desarrollándose los hechos se fue sumando mucha gente hasta llegar a 4.000 personas. Quiero partir de una pregunta nada que ver. ¿A qué edad empezaste a creer en Dios? A los 8 años. ¿Por qué? Ocurre algo bien interesante porque mi hermana hace su primera comunión en un pueblo que se llama Río Negro, que está cerca de Osorno. Entonces, a mí me impactó la ceremonia. Yo dije, yo quiero hacer eso. ¿Ya? Y así, como por envidia, digamos, me acerqué a la iglesia y de ahí ya no he salido. ¿Y estás viviendo en Osorno hace cuántos años? Estoy viviendo en Osorno toda mi vida. Yo soy osornino, nacido y criado allá. Durante los últimos meses, bueno, la noticia ha sido como impactante, que este obispo se mantenga, que la gente proteste y que no saque. ¿En qué crees más hoy? ¿En los humanos o en Dios? Si Dios supone que envía a Barro, ¿cuál es el mensaje? Hay que distinguir. Una cosa es cristianismo y otra cosa es cristiandad. Acá lo que representa Barros, lo que está diciendo el Papa, es cristiandad, es institución. Yo creo en el cristianismo, en la fuente del Evangelio, ese que dice, cuando sea el juicio final, dice, no se nos va a preguntar si fuiste católico o no. ¿Y no se nos va a preguntar si es que estuve desnudo, me vestiste, estuve sediento, me diste beber. Significa que si estuviste con las personas que sufren. Y en este momento Osorno está con las víctimas. Y ahí nunca... Sí, es que para nosotros los ateos es más difícil entenderlo, pero me voy a meter en tu cabeza un momento. ¿Y si eres cristiano, nunca pensaste en cambiarte de iglesia? No. ¿Ni siquiera en este momento? Ni siquiera en este momento. Crisis de fe he tenido. De hecho, la Semana Santa para mí fue caótica. ¿Esta Semana Santa? Esta Semana Santa. ¿Por qué? Porque cuando uno descubre que detrás del obispo Barros hay un círculo de protección tan grande que transgrede las fronteras de Osorno, transgrede las fronteras chilenas, y parece que para sacarlo hay que desmantelar algo mayor, y está tan podrido eso que uno dice, chuta, parece que Dios no está acá. Pero Semana Santa uno celebra la resurrección, y el primer signo de resurrección es ausencia, el sepulcro vacío. Y dije, chuta, si en este momento estamos experimentando como Osorno, no solamente yo, sino que miles de personas, 200.000 para ser exacto, una ausencia, decir aquí estamos solos, bueno, puede ser signo de resurrección, puede ser signo de algo mayor. Y en esa, ahí hemos puesto la esperanza. En la Semana Santa no estaba Barro. Estaba Barro. Barro asumió el 21 de marzo, Semana Santa fue a la semana siguiente, de los primeros días de abril hasta el 10 más o menos. Ya. ¿Qué es para ti la iglesia en el día a día? ¿Iglesia? No, ojo, no quiero que lo sea. No quiero sacarte un momento de la contingencia. Cuando vas a la iglesia, la primera pregunta es, ¿puedes seguir entrando a la iglesia nosotros? Sí, por supuesto. Aunque te reconozcan como un tipo crítico. Sí, acá en Osorno hay 35 sacerdotes, de los cuales 30 están solicitando la salida del obispo Barros de manera activa. Ya, entonces no hay como un problema. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué? Porque no tenemos ningún problema en lo que estamos contra el obispo. Porque el problema hoy es lo que están a favor. Aquí está. Yo fui en un colegio de cura. ¿Ya? Yo era de los que rezaba para que no sacarme malas notas. Fui en el Salesiano Macul. Y con el tiempo, pasando los 21, 19, 20 años, me di cuenta que una de las cosas que me habían heredado los curas luego de haber pasado era un poco de miedo a la nada. Yo los veo a ustedes defendiendo algo que es muy valioso para ustedes como la iglesia, pero también es la nada. No sé si se entiende. Sí. Ojo, yo perdí la fe. Yo no creo ni una mierda. No creo en nada.
Me gusta la gente que cree. Es más, cuando hay un temblor y todo, siempre hago el chiste. Yo trabajo con gente de todas las religiones, soy amigo de gente de todo tipo de creo. Y le digo, bueno, cuando me muera, ustedes se tienen que cargar del tema del funeral. A mi amigo judío siempre le digo, ustedes se encargan del tema del funeral. Tengo un amigo mormón ahí en la oficina, le mando un abrazo, que siempre decimos, si tiembla hay que irse donde la Ale. Pero me pasa que con la Iglesia Católica me parece que culturalmente nos meten una cosa que es como que termina siendo que tú te vengáis kilómetros acá a Santiago a defender algo que no es tuyo, que no tiene ningún sentido porque nunca lo va a hacer. El cristianismo es más allá que superstición. ¿Por qué digo No, esto? pero ojo lo que te estoy diciendo. Yo no te estoy juzgando. Yo te estoy juzgando que creas o no creas. Yo te estoy juzgando que creas que te pertenece. ¿Cachai? Es como una cosa que a mí me pasó en la tele, es que yo entendí que hasta el día en que yo no sea dueño de mi propio canal de tele, siempre está la posibilidad de que me saquen. Entonces, ahora voy a la tele diciendo, y me dicen, no, te querés quedar con el programa. No, porque no depende de mí. Entonces, yo los veo a ustedes un poco creyendo que depende de ustedes. Y ya con el Papa que se ría de ustedes y les diga zurdaje, como sumamente despectivo, ¿no será que ya es hora de cambiarse de bando o irse a casa o hacer tu propia iglesia en la casa? ¿No será que estáis gastando tu tiempo? Ojo, quizás, discúlpenme si mis queridos auditores, si estoy siendo muy duro, pero me parece que tengo que hacerlo porque los veo tan esperanzados que me da hasta pena. Mira, gracias por la pregunta porque, de hecho, muchos amigos míos son ateos. Entonces, el tema Somos lo peor. No, son grandes personas. De hecho, la pregunta es cómo nosotros damos fe de lo que creemos. Porque por eso te mencionaba que la iglesia es más que superstición, porque una fe que no es razonable no es creíble. Y lo que le ha pasado a la iglesia es que como no es capaz de dar razones de lo que se cree, la iglesia se invalida sola. Pasa respecto al tema del aborto, ¿me entiendes? Tiene un tan mal etos, no es capaz de dar razones y tiene tan mala coherencia, pero no la iglesia, sino que la jerarquía de la iglesia, que automáticamente queda excluida del debate ciudadano. Pero precisamente nosotros lo que estamos haciendo es hacer valer lo que la misma iglesia dice ser. O sea, hay que leer los documentos del concilio. El problema está que los obispos, particularmente los chilenos, dicen muchas cosas. Iglesia es pueblo de Dios, que los laicos sean fermento en medio del mundo, pero cuando los laicos hacemos lo que ellos mismos nos escriben que hagamos, o se desentienden de nosotros, o pasa otra cosa peor, que queda en evidencia que o no escriben los documentos que ellos publican o no estudian los documentos que ellos publican. Nos hemos encontrado con una conferencia episcopal bastante ignorante respecto no solamente al conocimiento de la fuente del cristianismo que es el Evangelio, sino ignorante también en las mismas reglas que ellos mismos publican. Estamos dialogando con el vocero del movimiento laico de Osorno, Juan Carlos Claret, en la tarde de Radio La Clave. Estamos tratando de entender lo que está pasando ahí. Ustedes han sido críticos con Barro, no se ve que salga. Él no va a salir, él dice que no. Ayer también lo volvió a decir. ¿Por qué? Porque está cumpliendo un mandato del Papa. Y digamos que con el video... Y parece que el video dice que, hey, es mío el muchacho. Sí. ¿Qué pueden hacer? Dos cosas. En primer lugar, tenemos que llegar a Roma. Y en eso estamos enfocados. Fuimos capaces de llegar a Bolivia con esfuerzo nuestro. Tuvimos el percance que nos tomaron detenidos en Bolivia. No, entonces, cuéntame un poco eso. El Papa fue a Bolivia cuando su gira a Latinoamérica, entonces dijimos, queremos que el Papa nos vea, y queremos que nos dé explicaciones de por qué es capaz de mantener en una división y en un sufrimiento constante una diócesis de 200.000 habitantes. Entonces, a son de peñas folclóricas y venta de empanadas, financiamos nuestros pasajes 3 personas de Osorno y fuimos a Bolivia, pues, a Santa Cruz de la Sierra. Y estábamos, desplegamos un letrero. De hecho, en un momento, cuando supimos que íbamos a ir, me puse en contacto con gente en Bolivia para ver cómo podemos llegar y tener un acceso directo al Papa. Se nos presenta una oportunidad, nos acercamos a donde el Papa iba a pasar, donde el Papa iba a detenerse, iba a bajar a caminar, o sea, sí o sí íbamos a tener acceso a él. Y la gente, habían de muchos países, colombianos principalmente, cuando desplegamos un letrero que decía Papa Francisco, ¿por qué nos abandonaste? La gente empezó a preguntar ¿por qué? Entonces le explicamos la situación y gente de distintos países solidarizó inmediatamente. Se cambiaron sus banderas, se pusieron las chilenas con las que andábamos. Digamos, teníamos una barra, en Santa Cruz, y 10 minutos antes que el Papa llegara, nos toman de la espalda, nos toman detenidos. Policía de Bolivia. Tuvimos detenidos 14 horas, sin saber dónde estábamos,
no figurábamos en ningún registro público. De hecho, el cónsul se tuvo que meter en este caso y tampoco para él figuraba información. Si no fuera por la prensa que logró reportear ese momento en que nos estaban llevando detenidos, no hubiésemos sabido dónde estábamos. Bueno, son cosas que pasan. Al final perseguimos al Papa. El Papa al parecer se enteró por la prensa. Más que al parecer fue más eficaz eso que nosotros hayamos podido hablar. Pero lamentablemente tenemos que seguir insistiendo ante el Papa. Queremos llegar a Roma. ¿Ustedes creen que el Papa va a llegar y le va a decir, bueno, muchachos? O sea, es que tenemos que llegar a él no solamente porque un líder espiritual ofende a su pueblo, cristiano ya en Osorno, sino que también porque un jefe de Estado ofende a otro país. Esperamos que la diplomacia chilena pueda actuar en ese sentido. Entonces, acá hay algo más grande. O sea, tenemos un Papa con un doble discurso, con una doble cara. Lo que vimos en el video de mayo es el verdadero rostro de Francisco, y en ese sentido nosotros hace tiempo que venimos ya señalándolo. El Papa tiene un doble discurso y en ese sentido hay que ser claro. Ya, pero los papas siempre tuvieron doble discurso. Bueno, ahora quedó en evidencia. Wojtyla era... No, de hecho Juan Pablo II... Era un anticomunista acérrimo. Era anticomunista, pero y actuaba el tipo hablaba que era el Papa de la Paz. Sí, pero él creía eso y actuaba coherentemente con eso. Sí. Ahora podemos discutir si estamos a favor o no de lo que pensaba. Pero el punto es que su discurso era que era el peregrino de la paz. Sí, por lo menos el discurso no, que ser se anti vendía. algo no es paz. No, sí, a ver. Yo entiendo que la religión te da una forma de ver el mundo y te entrega valores. Y yo sé que valoro la religión, en especial la católica, que hay lugares donde efectivamente entrega un mapa valórico interesante. Parece ser que ya no da en este tiempo, que la cosa se volvió mucho más compleja, que la gente quiere otras cosas. Podemos discrepar si son positivas o negativas, pero está. Y usted también se enteran, ¿no? Porque probablemente la historia de Juan Barros en una época sin ningún tipo de comunicación, ¿quién sabía quién era Juan Barros? Y probablemente en otra época, a mí me da la impresión, Juan Carlos, que tú pudiste haber sido víctima como alguna de las víctimas de Caradima y no nos pudimos haber enterado. Yo no quiero hacer este programa para decirte sé que deja de creer, sino que me gustaría que se quisieran más ustedes. Eso me pasa. Porque cuando la iglesia sale de tu cabeza, tú te empiezas a querer más. Eso pasa muchas veces. No te lo digo en mala, sino te lo digo por una experiencia personal. La cantidad de veces que me sentí limitado y sentí que había una pared a la hora de poder plantear lo que sentía, lo que pensaba, por culpa de que iba a venir un dedo gigante y me iba a juzgar. En mi vida, en lo personal, fue mucha. Con los años me di cuenta que ese había sido el peso de haber estudiado en un colegio de cura, y yo a mis hijos no los quiero condenar a eso. Y por eso creo que los planes educativos tienen que ser universales, creo que tenemos que construir otra identidad. Ahora, si cada uno quiere ir y apretarse los dedos contra la puerta, como es el caso de lo que yo veo que con la mejor de las intenciones tratan de hacer ustedes, tratando de ir donde un papa que no les cree, que supone que además representaría cierta sensación mucho más progre, porque a ti te vienen con que los jesuitas son distintos, nos vendieron un anillo. No, si es jesuita es distinto. Pero me imagino que tú como periodista habrás consultado cuando salió el Papa Francisco, recién electo, habrás consultado, bueno, ¿qué opinaban los jesuitas respecto a Francisco? Digamos que los jesuitas no estaban para nada contentos. Bergoglio es distinto a Francisco. Pero a veces Francisco nos muestra demasiado seguido a Bergoglio. Y ese es el punto. Entonces, yo entiendo la vida en comunidad. Yo entiendo la fuerza que le están poniendo. Están juntando plata para ir a Bolivia y los tomen detenidos. ¿Saben qué deberían hacer con eso? Deberían o buscarse otra religión, este es un punto de vista, o buscarte otra iglesia, o poner ese mismo entusiasmo en armar un movimiento político y no hacer que Barros salga, sino que Barros probablemente y potencialmente por los antecedentes y por encubrimiento probablemente vaya a otro lugar, no unos barrotes, y de ahí dialoguen. Pero no, ustedes parece que les gusta. Yo no sé por qué les gusta ser tan masoquistas, hermano. Me impresiona. No, ojo, si quieren creer en Dios fuera de la estructura, todo bien. Si no quieren creer en Dios fuera de la estructura, todo bien. Yo no soy quien para juzgarte. Pero veo tanta buena intención que no puedo dejar de decirte,
puta, man, ocupa esa energía para otra cosa porque en realidad podéis contribuir en otro lado y ahí no te van a escuchar. Generalmente, en general, la Iglesia Católica siempre escucha y está diseñada para escuchar a los que tienen más. Mira, O sea, espérate, es tan absurdo. Vivimos en un país que es absurdo, que la Iglesia Católica ha hecho mucho daño. Tenemos partidos que obedecen a la Iglesia Católica. Tenemos jóvenes como tú que en vez de estar tratando de hacer cambio de la política, juntando plata para ir a Bolivia. ¿Cuántos juntan plata para ir a un objetivo? Están metiendo esas cosas que en realidad a mí me impresionan. Entiendo su fe, la respeto muchísimo. Quiero que les vaya bien. Pucha, ojalá lo escuche Francisco. Pero estamos en el mundo real. Mira, Nicolás, aunque estamos sin estos audífonos, siento que aún así te limitaste. Y en ese sentido creo que por lo menos frente a esta persona no te limites más en tus comentarios. ¿Por qué? Porque, mira, si ni siquiera los obispos han sido capaces de hacer que uno tiemble en lo que cree, Nicolás Copano no lo va a venir a hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque a propósito de yo no te quiero dejar de hacer creer. Es más, quiero que creas en ti. Sí, no. Que yo creo que Dios, si existe en algo, debe ser en gente como tú. Sí, pero no sé si los tipos con el batitraje. Sí, por lo mismo, pero si me dejas hablar te puedo explicar con lujo de detalle. Tengo un minuto. Un minuto, muy bien. Pero es tuyo. Ya. Concilio Vaticano II, Magisterio Oficial de la Iglesia. ¿Qué dice la Iglesia? La verdad no está exclusivamente en la Iglesia. Lo dijo en la década de los 60, interesante aquello. Los obispos reunidos en Medellín para profundizar eso se preguntan, bueno, ¿dónde está entonces, si Dios no solamente se manifiesta en la Iglesia, dónde miércoles está la manifestación también de Dios dentro del mundo? A la conclusión a la que llegan es al cambio. Dios se manifiesta en el cambio. O sea, de ahí viene el concepto de pecado social. ¿Qué significa eso? Que mantener las cosas como están, por lo menos para los católicos, eso es un pecado. Y lo que estamos haciendo en Osorno es precisamente no caer en eso, sino que apostar al cambio. ¿Qué sacrificio será? No lo sabemos. No sabemos si es que esto va a ser victorioso. No lo sabemos. No sabemos si esto va a generar una repercusión mayor. Ha tenido bastante repercusión afuera, cosa que nosotros no lo pensábamos, pero no sabemos si va a tener mayor repercusión. Quizás ni siquiera nosotros vamos a alcanzar, quizás nosotros muramos y Juan Barros siga como obispo de Osorno. Pero, como te vuelvo a decir, nosotros tenemos puesta la esperanza en algo más. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos apostando no solamente es a sacar a Juan Barros, sino que por fin desmantelar este círculo de protección que te menciono que está bastante podrido, que trasciende las fronteras de Osorno y de Chile, y también apostar a que la Iglesia por fin vuelva a ser razonable lo que creemos, o sea, nuestra fe. Porque si no, la Iglesia tal como está destinada a perecer. Y yo creo que los obispos que están discutiendo hoy día en Roma junto con el Papa en el Sínodo de la Familia lo tienen más que claro. Si no se actualiza la Iglesia, si no se abre a los tiempos actuales y si no se abre también a reconocer que la misma Iglesia ha señalado que la verdad se puede manifestar afuera, bueno, ahí tenemos un grave problema y por lo menos en Osorno en ese sentido estamos generando algo que puede desembocar en algo mayor. Incluso a propósito de lo político que tú estás mencionando, efectivamente ni siquiera movimientos políticos son capaces de juntar recursos para cumplir sus objetivos. De hecho, tienen que recurrir a Délano para que les financie esos viajes o cosas así, o sus campañas. En cambio, en Osorno, tú puedes ver que incluso redunda en un bien en la democracia. O sea, aquí es un movimiento que no tiene repercusión en movimientos políticos, autoridades políticas no toman las decisiones, se toman decisiones en una asamblea que se realiza todos los miércoles donde se proyecta qué es lo que vamos a hacer durante la semana y ahí no hay intereses alguno. Entonces, si político se entiende como aquello que nos interesa el bien común en Osorno se está viviendo dentro de la Iglesia. Te quiero agradecer la conversación. Muchas gracias, Nicolás. Gran tarde está en Radio La Clave. Chao, los quiero mucho.